Buenos días, muy buenos días. Estamos transmitiendo la clase del día de hoy y el día de hoy tenemos que tratar el tema. eh, Estábamos en el tema de historia y pueblos, pero tenemos que empezar no desde historia y pueblos, sino desde... Bien, les decía yo, estamos transmitiendo la clase del día de hoy y estamos transmitiendo porque ya habíamos visto la parte que tenía que ver con las primeras cuestiones y lo que tenemos que ver el día de hoy no corresponde a la parte primera, sino en donde nos quedamos la clase pasada, que es precisamente la parte que tiene que ver con el Calmecac. Em, eh, la sesión pasada habíamos estado hablando del Tepochcali, ¿no? Que era una casa dedicada a las personas con provenientes de los Calpullis, personas de vaya, de otro tipo, ¿no? Y entonces, de otro tipo de ingreso más bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema del Calmecac y algunas otras cuestiones. Y bueno, ahí nos dice Calmecac en la línea de la casa o en el linaje de la casa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que este tipo de escuelas estaban destinadas principalmente a los hijos de las familias nobles. En estas escuelas se preparaban para desempeñar los más altos cargos en el gobierno y en el sacerdocio. Pone siempre énfasis en las obligaciones religiosas de los estudiantes. Bien, y ahí vemos algo que comentábamos en otras ocasiones. Las ilustraciones, bueno, esto es ¿cómo se llama? Un códice, un fragmento de un códice, pero un códice ya traducido, ¿no? Porque ya podemos ver, además de de la cromatografía y de los símbolos aztecas, ya podemos ver anotaciones en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, los símbolos estos que están hasta arriba son símbolos del Calmecac, ¿no? Son como unos caracoles cortados a la mitad. Eso es netamente un símbolo del Calmecac. Bien, en esta escuela los maestros eran sacerdotes, así como los guerreros veteranos lo eran en el Tepochcali. Salían al bosque para recoger leña, ramas y espinas que serían utilizadas en las ofrendas de fuego y en los autosacrificios. No, los que venían a esta escuela estaban sometidos a una rutina de mortificaciones y autosacrificio. La intención de endurecerlos y acostumbrarlos a la disciplina. Pasaban noches en vela, vigilando la ciudad desde las montañas, en cuyas cúspides se punzaban el cuerpo para obtener sangre que ofrendaban. Despertaban a medianoche para acudir a tomar baños de agua helada y practicaban frecuentemente ayunos.
Bien, ¿no? Y ahí vemos una ilustración, ¿no? Un extracto de un códice en el cual, pues bueno, en el lado superior izquierdo podemos ver cómo, pues esta cuestión de punzarse con espinas, pues era algo frecuente que, este, pues que se practicaba entre los estudiantes de esta escuela que era el Calmecac. Entonces, bueno, la intención, por supuesto, decíamos, era endurecer a los jóvenes, acostumbrarlos al dolor, acostumbrarlos al sacrificio. Bien, se insiste en las fuentes, en la rectitud moral, en las buenas, en lo bueno que eran las costumbres en el Calmecac. Los muchachos no podían mantener contacto con sus familias, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en el Tepochcali, que bueno, que sí se permitía el contacto, ¿no? Decíamos en ocasiones, los muchachos iban a comer a casa de sus papás o podían dormir, ¿no? Con muchachas. Se azotaba o se les apaleaba con leños ardientes. Incluso podían ser castigados con la muerte a quienes se entregaban a la bebida y a las mujeres, ¿no? Entonces, habla de una vida o de tratar de acostumbrar a los muchachos a una vida de, este, pues bueno, como de rectitud, ¿no? O sea, de no llevar excesos, de rectitud, de autocontrol. Bueno, es decir, ¿no? A quienes se entregaban, es decir, a los que reiteradamente se embriagaban o mantenían relaciones sexuales, ¿no? Entonces, de lo que se buscaba era como de tener una vida en moderación. Entonces, quienes no cumplían ese requisito, pues bueno, eran, eran castigados. Las fuentes indican que los jóvenes allí recluidos debían ocuparse de la moxtli, es decir, el códice, el libro. Bien, también existía una transmisión artesanal del saber, ¿no? Entonces, se va a quedar una pequeña tarea para complementar esta información. Pero bueno, pasemos a la cuestión de la transmisión del saber artesanal. Las ciudades albergaban a barrios enteros de artesanos y los más destacados entre ellos trabajaban directamente en los palacios. Lo más probable es que la transmisión de los oficios artesanales haya ocurrido dentro de los mismos barrios en los talleres familiares. Bueno, y cuando hablamos del pasado prehispánico y sobre todo en relación a esta cuestión de los barrios, pues debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que en la misma ciudad, ¿no? Hay ciudades, un ejemplo de ello es la ciudad de Puebla. Al momento de la fundación, pues se piensa, ¿no? Se piensa una división por barrios que tiene que ver con los diferentes oficios que se tenían en la ciudad, ¿no? Entonces vemos cómo esta división prehispánica persiste en la división virreinal, ¿no? Que, bueno, terminando esta etapa que es la prehispánica, entraremos a la cuestión virreinal. Ahora, era muy importante, ¿no? Esta cuestión. Los padres de los artesanos esperaban que sus hijos maduraran y tomaran el oficio. Y bueno, ahí hay una expresión en náhuatl que por supuesto tenía que ver con esta cuestión, ¿no? De que los hijos tomaran de cierta forma el lugar de los padres, que fuesen formándose como aprendices. Bien, el maestro y la enseñanza. Ahí tenemos una expresión en náhuatl, cuya traducción sería el que enseña, el que educa, el que se, el que orada el rostro a la gente, el destapa las orejas de la gente. En sus manos, en su boca está el agua fría, la ortiga, ¿no? Y entonces vemos cómo la misma expresión está encaminada o está pensada o refleja el pensamiento
el pensamiento de la época, ¿no? Cómo destapa los oídos, ¿no? Abre los ojos y demás a las demás personas. Entonces, el maestro pues, tenía una buena valoración entre la cultura azteca, entre los aztecas, pues porque era el que orientaba, ¿no? Orientaba a los jóvenes, les enseñaba el mundo y demás. Entonces, bueno, por ejemplo, de los jóvenes se esperaba pues que no fueran holgazanes, ¿no? Dice, se rechaza tajantemente la holgazanería. La expresión, bueno, aquí la expresión que, que tiene, ¿no? Que utilizaban normalmente era no serás como cosota de piedra, como piedrota, como frutota, ¿no? Y esto, por supuesto, se le decía a los jóvenes en la intención de exigirle que no actúe con lentitud como si, ¿no? O sea, como si fuera algo muy grande, ¿no? Entonces, la dinámica, la idea era, pues que no fueran holgazanes, que no fueran flojos, que cuando se les pidiese que hicieran algo, no estuvieran, pues ahí, pensando a ver qué más, ¿no? ¿Qué más, tenían que hacer? Sino que tenían que obedecer, de manera rápida. Bien, había muchas otras expresiones, por ejemplo, no se arroje sobre las ollas y cajetes ajenos. Esa expresión tenía que ver con esta advertencia de no robar, ¿no? Entonces se les hacían una serie de advertencias. Mucho del lenguaje, por ejemplo, mucho del lenguaje que nosotros vamos a ver entre los aztecas va a tener como este carácter de metafórico, ¿no? Entonces, de repente vamos a escuchar expresiones como esas, ¿no? Esta tiene que ver con que no, no robes, ¿no? Se le advierte al joven, no robes lo que no es tuyo o no tomes lo que no es tuyo. Otra expresión es se abstenga de burlarse o irse encima de falda y el huipil ajenos. Ahí, por ejemplo, nos está haciendo referencia a la posesión de la mujer. Entonces, como algo ajeno, no lo puedes tomar, pero además, ¿no? Pues hace, ¿no? La falda o el huipil ajenos, no es que te lo vayas a poner tú, sino que es una metáfora de la mujer, ¿no? El huipil ajeno, pues es el huipil de mi vecino, pertenece a la mujer de mi vecino. Entonces, esa cuestión, ¿no? De la expresión metafórica, bueno, ajenos, ¿no? En realidad es ajeno, entonces puede ser cualquiera. Entonces, esa expresión metafórica expresa la prohibición del adulterio, ¿no? O sea, ahí es totalmente específico en cuestión del adulterio. Bien, a los nobles se les exigía una conducta ejemplar que justificara su posición de privilegios y su monopolio de los cargos del gobierno. Claro, pues si los nobles se van a comportar como el populacho, pues entonces no hay una justificación de los privilegios, ¿no? Es decir, ¿por qué si tú te portas como yo, qué nos hace distintos, ¿no? Esa es la pregunta. Y entonces, la justificación de la nobleza, pues tiene que ver con la rectitud este, de acción, ¿no? Entonces, ahí se presentan pues, diversas cuestiones, ¿no? Es como se justificaba. Y sobre la sexualidad, que bueno, eso, sobre la sexualidad hablaremos la siguiente clase porque, bueno, es también un tema bastante amplio, bastante interesante, pero bueno, decíamos, ese tema lo trataremos la siguiente sesión. Atentos, por favor, a la tarea y hasta luego.